Bienvenidos al podcast Líderes en Recursos Humanos. Para el podcast del día de hoy nos acompaña el licenciado en Psicología Organizacional, maestro en Dirección Estratégica de la Calidad y director general de PsicoSmart y Human Smart, Jorge Hurtado. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Bien, aquí. Gracias por la invitación nuevamente a este podcast con un tema muy interesante. Sí, mira, el día de hoy nuevamente nuestra audiencia nos hizo ver un tema que para ellos parecía interesante y analizándolo es así, ¿verdad? Es un tema del que se debería de hablar más frecuentemente en las empresas y es el tema de compensación y beneficios. ¿Qué opinas de esto? Sí, pues es un tema muy interesante y muy amplio porque las empresas en general deben de estar observando este tema, ya que la gente muchas veces va a los empleos por un sueldo y por lo que se le beneficia en relación a las percepciones que tiene. Y por lo tanto es un tema importante, ya que mucha gente pues se mueve lógicamente porque ocupa que se cubran ciertos gastos que tienen en sus casas, entonces va por un sueldo. Y también es importante porque estratégicamente puede ser usado para motivar a un desempeño alto, o si no se hace una estrategia correcta puede hacer daño a la empresa, ya que muchas empresas solamente se enfocan a dar el sueldo base o lo que se le paga al empleado y no saben usar estratégicamente varios pagos o algunos bonos para que el empleado se sienta más motivado al logro de objetivos. Sí, muy bien, como lo mencionas, es raro el trabajador que acude a su empleo únicamente porque le gusta, ¿verdad? Es una consecuencia hacer lo que te gusta, eso está súper bien, ¿no? Que hagas lo que te apasiona, pero obviamente también se acude por la remuneración, la compensación. Y mira, adentrándonos al tema de salarios, creo que un parteaguas para hablar de este tema son los tabuladores de sueldo. No me Mm. imagino ninguna empresa que tenga su plantilla de colaboradores sin un tabulador de sueldo. En esta parte me gustaría que platicáramos sobre qué es un tabulador de sueldo, cuáles son los beneficios de este y cómo las empresas pueden aplicar un tabulador en su organización. Sí, gracias. Pues bueno, este tema es muy amplio, ya que pues el tabulador de sueldos es un tema que se tiene que tener en todas las empresas, que implica básicamente que tengas ciertos rangos de sueldos para el nivel uno, para el nivel 2, nivel 3, así, de acuerdo al nivel de aportación que el puesto tiene a la organización. Comúnmente tienes el nivel uno, 2, 3, hasta el 15, hasta el 20. Mucho tiene que ver cómo quieras hacerlo, ¿verdad? Porque cada empresa tiene una estrategia diferente. Pero el tabulador de sueldos lo que hace es que es una guía para que tú al asignar un sueldo lo asignes de acuerdo a rangos y que no te salgas ni hacia abajo y ni hacia arriba. Esos rangos tienen que ver con el nivel de aportación de ese sueldo a la organización. Para eso hay que hacer una evaluación de puestos. Valuación no es evaluación, es valuación de darle valor al puesto. Se le da valor al puesto sobre ciertos criterios específicos que la empresa ha definido. Entonces lo que hacen es evalúan. Perdón, antes de continuar, ¿qué criterios serían los que una empresa debería de tomar en consideración al momento de evaluar un puesto? Sí, para que se le dé el valor a un puesto hay diferentes elementos, pero como por ejemplo la escolaridad, experiencia, la supervisión, si tiene gente a cargo o no, si maneja información confidencial o no, si tiene que hablar un idioma adicional o no y en qué grado, si su empleo tiene riesgos o no. O sea, todos estos elementos al ponderarse te van a dar números, se llama evaluación de puestos. Hay muchos métodos, pero la evaluación de puestos por puntos es un método muy bueno que se usa porque a nivel internacional es un método aceptado. Entonces, tú le vas dando a esos puntos. Y entonces llega al final de cuentas a entregarte un resultado de cuánto pesa o cuánto vale ese puesto para la organización. Entonces el tabulador lo que hace es, en relación a los puntos que tiene, el rango de sueldo que debe de tener es este. Y entonces esto es muy importante porque mira, muchas veces las empresas dan un sueldo a un colaborador en relación a lo que creen, ¿verdad?
Y entonces están bien disparados. Uno que tiene poca experiencia gana más que el que tiene más. Y luego pasa que dice alguien, yo ya me voy. Ah, no, pues súbele el sueldo. Y le suben el sueldo y es una forma como ellos intentan hacer que el candidato o el empleado que está en su nómina esté ahí, pero lo que están haciendo es inflando. Entonces, están haciendo una desproporción grande porque los que tienen más o los que dan un desempeño bueno ganan menos que los que son ineficientes. Y esto es algo que vemos más de lo que debería de pasar, ¿no? Es más común que las empresas no tengan un tabulador de sueldos y como bien dices, le paguen más al puesto que no requiere o no debería de ganar ese monto y puestos que tienen más responsabilidades, más experiencia o que requiere más experiencia el puesto, mejor dicho, tienen sueldos menores y empiezan a desmotivar al personal, ¿no? Sí, así es. Entonces, lo que hace, pues, en el tabulador de sueldos es dar una guía para que no te salgas de esos rangos y no vayas a desproporcionar. O sea, hay que tener una estrategia para que se le pague a los colaboradores, no nada más porque se me ocurrió, porque el jefe quiere que le pague más porque le cae bien. No, o sea, ¿cuál es la estrategia? Las empresas que no hacen esto caen en que los colaboradores muchas veces se sienten ellos desmotivados, porque a veces pasa que el empleado en el comedor o el empleado a la hora de que van a, que toman pues el coffee, le dice, fíjate que yo gano tanto, ¿y tú cuánto ganas? Ujú. No, pues que yo gano tanto, y entonces dice, ¿cómo? ¿Que le pagan más que a mí? Entonces, todos esos son fallas que las empresas algunas veces podemos llegar a cometer, pero hay que tener en consideración que el que se cuide todo eso ayuda a que haya un ambiente más sano. Entonces, en pocas palabras, hay que hacer el tabulador de sueldos. Ahora, ¿qué pasa con las empresas que no son especialistas? Bueno, hay software. Por ejemplo, en Psicosmart tenemos un software que se encarga de hacer un tabulador de sueldos y que te guía de la mano con la asesoría de toda nuestra gente que es especializada en este tema. Entonces, si tú no sabes, no te inquietes, acércate a los que saben, ¿verdad? Y entonces vas a poderlo solucionar. Muy bien. Ahora, sin duda los software, como lo hemos visto a lo largo de los podcasts, han dado un vuelco a las actividades de las empresas, ¿no? Porque en muchos casos, como bien dices, no son expertos en los tabuladores de sueldos, no son expertos en la asignación de objetivos, no son expertos quizás en las pruebas psicométricas, pero sin duda los software ahorran tiempo, hacen que aunque la gente no sea experta en esta metodología, se pueda dar el resultado. Si tuviéramos que decir algunos beneficios, se comentaron un poco, pero dejarlos claros, algunos beneficios que obtienen las empresas al implementar un tabulador de sueldos, ¿qué podríamos decir cuáles son? Bueno, el primero es equidad interna, porque le vas a pagar a cada puesto de acuerdo al valor que tiene para la organización. Entonces, la equidad interna es muy importante. Hay dos cosas que se buscan en las compensaciones. La primera es la equidad interna, es decir, que realmente internamente haya equidad en el pago en relación a la aportación. Y la segunda tiene que ver con la competitividad externa. Equidad interna, competitividad externa. Lo que el tabulador de sueldos se enfoca es la equidad interna, no la competitividad externa, porque eso se hace con la encuesta de sueldos, que más adelante se va a hablar. Pero el tabulador en sí lo que hace es que cubre esa primera área, el beneficio es la equidad interna. Entonces, cuando vas a promocionar, cuando vas a promover, cuando vas a contratar, cuando vas a dar incrementos de sueldo, es una guía. Ese es el segundo beneficio que te sirve como una guía y no inflas puestos ni los dejas demasiado bajos en relación a lo que para ti internamente es importante. Y otro punto es que la gente se siente equitativa en sus pagos, porque quizás hay una diferencia entre un colaborador que gana un poco más, pero la empresa informa y dice, ¿verdad? Bueno, lógicamente que si tú tienes un desempeño entre tanto y tanto, vas a recibir un incremento más Y grande. motiva. Sí, porque lo que estás haciendo es informarle a la gente que el desempeño es importante para que tú ganes más. En una filosofía o en la cultura enfocada al desempeño, el tabulador de sueldos ayuda muchísimo para que no te salgas de tus bandas, en las bandas que tienes, que las bandas empieza en un rango y no es que únicamente le tienes que pagar eso, o sea, tiene un rango para que tú te muevas y alguien puede empezar ganando eso e irse incrementando hasta llegar hasta el límite superior. O sea, no es fijo el tabulador, tiene rangos. Esos rangos pueden empalmarse con el nivel que sigue de acuerdo a la aportación.
Como ya bien dije, todo esto, si no lo saben hacer, implementar, pueden ustedes acercarse a los especialistas que mediante un software muy bien estructurado te va a guiar de la mano para que tú puedas escoger desde aquellos factores que para ti son importantes como empresa hasta hacer una evaluación de puestos de todos los puestos de tu organización y tener una estructura salarial equitativa y justa. Muchas gracias, Jorge. Me surge una duda y quizás a los que nos están viendo, también a nuestra audiencia. Imaginemos el caso de una empresa que no tiene un tabulador, implementa el tabulador en su organización, pero ahora se da cuenta que tiene puestos muy por encima del nivel. ¿Qué podrían hacer para compensar estas partes? Fíjate que ese es un tema muy, muy interesante porque yo lo he visto en muchas empresas que el tabulador de sueldos, cuando lo están implementando, saca el resultado de gente que está muy por arriba o abajo del rango que el tabulador dio para el puesto ese. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, los que están abajo, a veces no puedes tú incrementar el sueldo de un solo golpe porque es muy alto. Pero lo que puedes hacer, primero vamos a hablar de del tema de los que están abajo. Lo que tienes que hacer tú es hacer un plan para irlo incrementando paulatinamente hasta que llegue a su nivel, en relación a su desempeño, en relación a lo que tú veas. Entonces ya tú dices, bueno, esta persona está abajo, voy a hacer un plan para que en 2 años llegue al nivel que tiene que estar. ¿Qué pasa para los que están sobrevaluados, que son aquellos que ganan más de lo que deberían en relación al rango? Hay que revisar muchas cosas ahí, pero una cosa que puedes hacer es tú evaluar y decir si no vale la pena que se le esté dando incrementos, quizás lo vas a congelar en los incrementos de sueldo durante cierto tiempo, 2, 3 años quizás, ¿verdad? Entonces, esto muchas veces pasa en las empresas. Me acuerdo una vez un director de una empresa que esta empresa tenía varias plantas y el director de esta calidad de una planta estaba sobrevaluado. Ganaba mucho más que los directores de otras plantas en una misma zona. Entonces, lo que hicieron es, pues se le dijo pues que él estaba muy por encima. Lo que pasa es que él venía de otra empresa y para traérselo a la empresa le dieron un incremento sobre su sueldo base muy alto. Entonces muchas empresas hacen eso, pero a veces inflan los sueldos y después ya no saben cómo le van a hacer para estar manteniéndolos porque están sobreinflados y cada vez que hay un incremento le tienes que dar porque a lo mejor es un buen colaborador. Entonces tienes que ser muy estratégico. Esa es una. O la otra es que a ese puesto, si realmente tiene un nivel muy alto, tú lo subas a un rango diferente. Por ejemplo, director senior o gerente senior, en lugar de un gerente tal como pues a secas le dices gerente senior. O sea, lo subes a otro puesto con otras características y otras responsabilidades más altas. Eso es otra. Le das responsabilidades más altas para que se justifique y lo cambias de banda. En lugar de que esté en una banda en donde el rango era tal, le das más responsabilidades para que se justifique el sueldo que tiene y entonces ahora sí ya lo tienes en un rango que es el adecuado. Y en muchos casos puede que ya esté haciendo ese extra y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces va de la mano la modificación. Sí, a veces pasa que sí, como bien dices, y a veces pasa que no, porque fíjate, dices, ¿cómo? Fíjate, este que hace tanto, mucho más que este, gana menos y tiene muchas más cargas. Hay una regla, hay una ley en las empresas que comúnmente pasa que al colaborador que más resultados da o de mejor forma es el que se le carga más la mano. Comúnmente pasa, ¿verdad? Entonces, a veces no es tanto el que gane más, sino el que dé un mejor, porque dices tú como jefe, no, si se lo doy a tal, no lo va a hacer. Pero yo sé que se lo doy a este, no sé cuánto gana, quizás gane menos, pero es bien eficiente. Entonces a veces no necesariamente, ¿verdad? Se da el caso en las empresas, porque hay muchos casos que el que más gana es el que más responsabilidad tiene. A veces sí, pero también hay casos en que no. Entonces, si su empresa pasa por esto, es importante que hagan un análisis del tabulador de sueldos que ustedes tienen. Primeramente, si no lo tienen implementado, hay que implementarlo, hay que hacerlo, ¿verdad? Para eso ocupan un comité de evaluación que nosotros en Psicosmar somos eh, pues especialistas en estos temas y vamos a guiarlos para que ustedes sepan cómo lo van a hacer, pero hay que hacer un comité. El comité se forma de gente
que va a darle el valor al puesto. Es decir, es un conjunto de gente que conoce y que puede aportar. Hay miembros fijos y hay miembros que solamente van a la evaluación cuando se les invita. Entonces, hay que tener un comité para que se le dé el peso a ese puesto dentro de la organización sobre una metodología ya muy bien hecha. Muy bien, creo que quedó súper claro la parte del tabulador de sueldos. Ahora me gustaría pasar a otro punto también muy importante, los diseños de paquetes de remuneración competitivos. Creo que también es fundamental hablar de esto. Sí, porque mira, el tabulador de sueldos se va a enfocar al sueldo, como lo dice, es el sueldo, no se va a enfocar a la compensación en general. Entonces, lo que se tiene que analizar después es qué beneficios las organizaciones le van a dar a sus colaboradores o empleados en relación a la competencia para que no se los lleve la competencia. Porque muchas veces en el sueldo están bien, o sea, dan un sueldo aceptable, pero a veces en los beneficios o en las aportaciones adicionales que se le da al colaborador no es así. Entonces, el colaborador empieza tomando la decisión para irse a otra organización donde a lo mejor le den ciertos beneficios adicionales. Por ejemplo, quizás tiene que ver algunas veces con ciertos bonos, con el pago adicional porque se logre cierto resultado o porque se le da un beneficio adicional, quizás, por ejemplo, el director general, muchas veces en las empresas se les da auto, ¿verdad? ¿Qué tal si en la empresa mía no se le da auto y todos los directores en la misma empresa, en el mismo giro, sí se les da auto, ¿verdad? Entonces estamos quedando nosotros sobrepasados de lo que le da, hacia abajo estamos quedando de lo que le dan otras empresas de un mismo giro o en algo que podría ser nuestra competencia y que se pueden llevar a nuestros colaboradores. Entonces, para eso nosotros tenemos que analizar en el mercado. Ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Ver qué es lo que el mercado da y entonces ver qué podemos dar. Y hacer un plan de competencias por puesto que sea competitivo para que tus colaboradores no se vayan fácilmente porque la competencia los llame de una manera simple, ¿verdad? Que diga, no, pues al final de cuentas le paga el 40% más, pues fácilmente se va a ir. Claro. Entonces hay que cuidar mucho en esa parte, hay que analizar cuáles son los elementos que vamos a considerar en el paquete que vamos a hacer para lo que le vamos a dar al puesto. Como por ejemplo, algunas veces hay que considerar bonos, hay que considerar que algo que se relaciona con el seguro de gastos médicos, hay que considerar que se le dan algunos vales o algunos pagos adicionales para que pueda usarlos para la compra del alimento en el supermercado, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos estos puntos, cada uno en su industria, en su zona, tiene que analizarlos. Para eso nos va a ayudar una encuesta de sueldos, que más adelante la vamos a analizar. Pero al obtener todo esto, entonces yo tengo que hacer algún paquete. Ahora, fíjate, aquí te va algo que pasa. ¿Qué pasa si yo me doy cuenta que mi empresa no tiene la capacidad de ponerme a competir con otras industrias porque simplemente la empresa o la directiva no quiere dar más y dice no voy a pagar más? Simplemente no les voy a dar más a los colaboradores. Bueno, pues entonces la empresa deberá de definir, ¿verdad? Porque muchas veces dicen yo no quiero pagar más, mi nómina es demasiado alta, no voy a pagar más en el beneficio porque me va a costar un 5% más de lo que mi nómina es. ¿Qué van a hacer ahí? Bueno, en muchos casos tienen que analizar, si no lo van a hacer con todos los puestos, al menos con los puestos más estratégicos para tu industria, para que no se vayan. Por ejemplo, hay industrias en donde el puesto de compras es muy importante. Hay industrias, como por ejemplo, en donde si el comprador no compra el material para que la línea de producción esté funcionando, se para toda la línea. Entonces, toda la línea se para y se pierde mucho tiempo de horas hombre. Y este es un punto bien interesante porque me he encontrado en algunos casos que para ciertas empresas, dirección o la parte de recursos humanos tiene el error de comparar al puesto de compras de su organización con el puesto de compras de un nicho muy distinto, ¿no? De un mercado laboral muy diferente al que ellos se enfocan. Y sí, puede que el puesto en otro nicho, pues gane muy por debajo de lo que ese mismo puesto gana en su empresa, ¿no? Pero es justo lo que mencionas, ¿no? La importancia, quizás el puesto de compras en, no sé, en una empresa que se dedique
al turismo, por poner un ejemplo, pues no es tan importante como en una manufacturera, ¿verdad? La verdad es que en las manufactureras, por ejemplo, yo llegué a ver casos en las manufactureras electrónicas que si el componente no estaba en la línea para que entrara en la producción de la electrónica, pasaba que se paraba toda la línea y entonces, lógicamente que el comprador es el que tenía el peso De la sobre él, de producción. la producción. Imagínate, se paraba todo y entonces si no se está produciendo, ¿cómo le dices a la gente? Pues oye, hoy no se va a hacer nada, hoy no te pago. No, la gente espera el sueldo, porque la gente está ahí, es un asunto tuyo. Entonces, esos puestos estratégicos donde cada empresa, fíjate, cada empresa y cada industria tiene, los tiene que analizar. Si yo digo, yo no le quiero dar no sé, un incremento en los beneficios, en los bonos a todos los puestos, al menos enfócate en los estratégicos, en los que si el puesto se te va, dices, este puesto es clave, yo no puedo tener un riesgo de que se vaya porque pierdo mucho, si se me va, pierdo mucho. No solamente, a veces lo ven indirectamente en donde, pues que se vaya, traigo otro. No, pero hay que hacer una evaluación de la pérdida económica en lo que se trae al puesto, en lo que vuelve a tomar su curva de Y lo, y lo aprendizaje. hemos hablado en otros podcasts, ¿no? ¿Cuánto le cuesta a una empresa traer a alguien nuevo? Es el proceso de atraer a la persona y después la curva de aprendizaje para que esté en su punto óptimo de encargarse de sus actividades sin ningún contratiempo. Es correcto. Entonces, en pocas palabras, cada empresa, cada industria tiene que evaluar mediante un análisis cuáles son los beneficios que de acuerdo a la industria son los que más se dan. Y entonces intentarlos igualar, al menos en la industria, con empresas muy similares a la mía. Muy bien. También creo que viene de la mano la parte de qué beneficios adicionales se le pueden dar a los colaboradores o hablar ya directamente del sueldo psicológico, el sueldo emocional, perdón. ¿Cómo pudiéramos abordar ese tema? Sí, mira, pues el salario emocional es un tema muy, muy interesante porque la gente no solamente va por el sueldo. Claro que el sueldo es básico, o sea, si no le das el sueldo, no puedes esperar que la gente se comprometa a hacer lo que tiene que hacer porque la gente va por un pago. O sea, eso es lógico, es la base. Pero también lo cierto es que mucha gente en las industrias no se queda solamente por el sueldo. ¿Cuántas veces hemos visto gente que se va a otra empresa por sueldo menos o igual y pierde pues antigüedad, el beneficio tal, pero dicen, no, es que aquí me van a matar de todo el estrés que me están dando o de la forma como aquí está organizado? Me piden que esté de tales horas a tales horas, me llaman el fin de semana, no tengo tiempo para mí, o sea, estoy aquí pero soy esclavo. Entonces, el salario emocional es un aspecto importante porque hay que asegurar que la gente tiene estabilidad emocional en el empleo que nosotros le estamos aportando. Porque muchas veces la gente está estresada, se siente inconforme, se siente desilusionada con la empresa, desmotivada con el jefe. Y entonces el salario, por más que sea alto, no sirve de tanto, ¿verdad? Muchas veces la empresa hace que la gente misma se vaya. ¿Por qué? Por la forma como lo trata, por la forma quizás como no se da cuenta, porque no miden eso mediante una encuesta de clima, no se dan cuenta nunca cómo se sienten los colaboradores. Y la consecuencia pues es de que la gente empieza a buscar en otros lados un ambiente que sea más sano para ellos. Creo que el punto de definir qué acciones de salario emocional puede tomar una empresa va muy de la mano con el clima, ¿no? En una encuesta de clima laboral quizás no salen todos los puntos, pero se puede tener una buena base para partir de ahí a trabajar este punto. Sí, así es, así es. La encuesta nos va a dar oportunidad de que se vea cómo nos está percibiendo nuestros colaboradores en la empresa. Y de ahí hacer planes para poder empezar a mejorar si nos damos cuenta que ya se ha dicho en otros podcasts que los líderes juegan un papel importante en cómo se siente la gente en las empresas. Si el líder no está haciendo bien la función del líder, no está motivando a su personal, entonces muchas veces la gente se siente mal. O a veces el líder hace el esfuerzo, pero la empresa no deja. Todos estos cambios que yo digo vienen desde la dirección general hacia abajo. Entonces, todas las empresas deben de tener el compromiso de analizar ese salario emocional, que no necesariamente y no tiene que ver nada con que le pagues más. Es más, no te cuesta más, porque los directores dicen, ¿cómo que voy a pagar más si las
pues utilidades no dejan, ¿verdad? Entonces, no te cuesta más y aporta mucho porque hace que la gente se sienta bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, beneficiar mediante el reconocimiento a los colaboradores que tengan un desempeño alto. A veces en una junta, estás en una junta y no te cuesta nada que digas, felicidades al colaborador tal, porque gracias a él aportamos tanto a la empresa y si este puesto no estuviera aquí, no se pudiera hacer todo esto. O gracias a Pedro, a Juan, a Luisa, ¿verdad? Porque hizo esto. Entonces, todas estas cosas le aportan emocionalmente porque la persona se siente reconocida, siente que el esfuerzo que está haciendo, al menos le está dando las gracias y se le dice gracias por el esfuerzo que tú haces. Hay líderes que muchas veces egoístamente quieren atribuirse todos los logros de los colaboradores. Y eso a la larga lo que va a traer es de que la gente se sienta desmotivada. Porque piensa tú, Alejandro, un colaborador tuyo tiene un logro extraordinario en la empresa y entonces tú dices, no, es que gracias a que yo investigué todo esto, se está dando resultado. ¿Qué cuesta que uno diga, gracias al colaborador, Juan, Luisa, a quien sea, gracias por el esfuerzo que se está haciendo, porque gracias a ti hemos hecho estos cambios, o sea, o se ha Y hecho. además como líderes, habla bien que tu equipo esté teniendo estas motivaciones, que esté dando estos logros, porque podemos notar que el líder está haciendo un buen trabajo con ellos para que den este resultado y además que el reconocimiento para cada persona por haber logrado dicha actividad o dicho objetivo y que se le reconozca ante los demás, pues le causa alegría, ¿no? Y este sentimiento de estoy a gusto trabajando aquí. Claro, ahí es muy importante eso. Fíjate que como líderes nosotros no tenemos la responsabilidad de los resultados. Eso es bien interesante, porque lo que voy a comentar quizás rompa el paradigma que mucha gente tiene, que el líder es el responsable del resultado. No, el líder es el responsable de la gente que da el resultado. Es muy diferente porque nosotros tenemos que ser los que estamos motivando a la gente con ese salario emocional para que la gente dé el resultado. Porque si es el líder el que depende el resultado, ¿qué pasa cuando el líder enferma, se va afuera, no está? ¿Qué pasa con eso, verdad? Como por ejemplo se da el caso de Chrysler, cuando llega Lila Coca Chrysler, cuando en los años 80 Chrysler estaba a punto de irse a la quiebra. Entonces Lila Coca llega, que era el nuevo CEO, y entonces manda a todos los directores para que se vayan a tomar unos días de vacaciones. Parecía ilógico cómo los líderes se van a ir a tomar unas vacaciones y la empresa está a punto de irse a la quiebra. Parece ilógico. Pero lo que quería hacer Lila Coca es validar cuáles de las áreas que tenían los líderes a cargo estaban en control. Entonces se da cuenta que cuando se van varios líderes, las áreas son un desorden, porque todas las decisiones las toma el líder y dependen del líder para que se tomen. Entonces, cuando vuelven ellos, Lila Coca toma la decisión de darlos de baja de la organización a aquellos líderes que habían generado una dependencia excesiva hacia ellos para el resultado. Sí, el líder tiene que motivar al personal, tiene que desarrollar al personal para que logre estos objetivos. Y está muy mal que cuando el equipo se esfuerza por lograr un resultado, que el líder se lo atribuya, ¿no? Que diga, por mí se logró, porque causa todo lo contrario al reconocerlo, ¿no? Las personas empiezan a comentar, bueno, pero si yo fui el que aportó y empieza bueno, este comentario a disuadirse entre los colaboradores. Y sobre todo que lo que dices es muy cierto. Y aparte que el colaborador que dio el resultado por el cual se dio todo lo que el líder se está atribuyendo, ¿cómo se siente? O sea, esa es la pregunta. Y aparte, se siente inconforme con la empresa y entonces a su círculo empieza a contaminarlos porque dice, no, aquí la empresa no te reconocen, ¿viste? Yo hice. Y el líder fue el que dijo, ¿verdad? Que él fue el que lo había hecho. Entonces, hay que cuidar mucho porque todo eso hace mella en el clima organizacional. Muy bien, gracias Jorge. Otro punto que va de la mano con la compensación y beneficios es la retribución variable y bonificaciones. Vemos que en muchas ocasiones los bonos como tal no se contemplan, pero sabemos que bonos enfocados al desempeño logran muy buenos resultados. Sí es adecuado esto, es decir, la retribución variable tiene que ver con algo que no es fijo, que se va a ligar a un resultado.
tú le vas a pagar a la persona o le vas a dar un estímulo adicional en relación a un resultado. No es fijo porque no está en su nómina, no está en su sueldo, pero, por ejemplo, esto pasa mucho con las áreas con las de ventas, ¿verdad? Las áreas de ventas tienen a veces un sueldo base fijo bajo, no demasiado alto, pero tiene una comisión que la verdad es muy atractiva. Esas son las compensaciones variables. Entonces, en las organizaciones a veces sí damos bonos que son adicional, pero esos bonos están alineados a ciertos parámetros que tienen que ver a veces con que logres algún resultado y entonces tú se los vas a dar. Yo lo que quería comentar es de que muchos errores que las empresas llegan a cometer es que dan ese bono por cosas que no deberían de darse bono, como por ejemplo, tienes que llegar pronto, entonces el Ese es el bono, más clásico el en de todas las empresas, ¿no? puntualidad. Oye, es que el bono de puntualidad, yo entiendo que muchas empresas lo quieren hacer para motivar a que la gente llegue pronto, pero no, es que ese es el deber ser. O sea, el deber ser es que yo tengo que estar aquí a mi hora. Entonces, si por ejemplo yo estoy motivando con un bono algo que es el deber ser del puesto por el que ya le estás dando un sueldo, o sea, cuando te pagan a ti te están haciendo un pago y te están contratando para que tú estés de una hora a otra hora. En el contrato laboral dice eso. Entonces, tú no puedes, ay, lo voy a motivar para que llegue pronto. Es que es el deber ser. ¿Por qué mejor no lo estás motivando, por ejemplo, a un desempeño excepcional? Las empresas que están motivando mediante la compensación a aquellos colaboradores que han un desempeño extraordinario, de forma adicional que se les da un bono, cuando lo logran, está motivando al alto desempeño. En cambio, cuando les das algo que no motiva al desempeño, solamente es el deber ser, no estás motivando. Yo diría que si una empresa ya está dando estos bonos, diga, no se los quite, dígale, se los voy a dar, pero ahora en lugar de dárselos por el bono de que llegues pronto, que llegues puntualmente, te los voy a dar por tal cosa. Entonces empiecen a reorientar esos bonos a una forma que se asocie al desempeño, porque el desempeño de la organización, al final de cuentas, fíjate, eso es importante, a la empresa no gana más o menos, muchas veces porque el colaborador llegue a tiempo, ¿verdad? A menos que sea alguien que atienda a clientes pues, en una hora. Pero, por ejemplo, muchas veces no llegan, ¿verdad? Y la empresa es indiferente o no afecta tanto. Pero en cambio, sí afecta el resultado en la producción, en la calidad, en la eficiencia, en la productividad. Y este es un buen punto para la gente de RH que nos ve, que se ponga a analizar los puestos, los departamentos y ver cuáles de los bonos que ya tienen, porque estoy seguro que ya varios tienen bonos, cuáles están enfocados al desempeño. Porque bien comentabas, el bono de puntualidad creo que es el clásico en México y en América Latina, ¿no? Es como lo más común, pero no motiva a que se dé un desempeño excepcional. Y cuando hacemos bonos enfocados al desempeño, están completamente justificados porque la gente está más motivada haciendo su trabajo para lograr el bono y se están dando los resultados, ¿no? Resultados excepcionales, que es lo que se quiere. Fíjate, eso que estás diciendo es muy importante. Ahorita me vino a la mente pues que a veces le dan el bono para que puntualmente estén ahí, pero la gente llega, corre que tengo que llegar ahí para que vean el bono, llega puntualmente, pero llega y va por el cafecito, ¿verdad? Entonces tarda media hora en el café, en la plática ahí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? O ¿cómo viste el fútbol? Y empiezan a platicar sobre ciertas cosas y entonces al final de cuentas el hecho de que les hubieran dado el bono de No sirvió puntualidad de nada. no sirvió de nada porque llegaron, es cierto, y están esforzándose por llegar, pero no se asocia al desempeño. Entonces, en cambio, fíjate, cuando alguien dice, tienes que alcanzar el resultado tal y te voy a dar el bono tal, que es un bono que no viene fijo en tu sueldo, si lo logras te lo doy. La persona llega y si tiene que llegar por el café, le corre, porque tiene que llegar por el café, porque se tiene que enfocar a su resultado y no pierde tiempo en estar platicando, en tal, porque sabe que el resultado va a estar asociado. Y al final es el deber ser, ¿no? Porque no es que se le pida nada que esté fuera de su trabajo, ¿no? Es únicamente enfocar al capital humano en que se motiven más por hacer bien, excepcionalmente su trabajo, y no en disuadirlos en objetivos o en bonos que no aportan a la empresa. No aportan, es correcto. Y para terminar, Jorge, hay que hablar sobre la equidad salarial y la transparencia en las compensaciones.
En muchas ocasiones, cuando hablabas ahorita del tabulador de sueldo, cuando un colaborador está muy arriba o muy abajo, muchas empresas tienen como el temor de hablar, acercarse con las personas y explicarle la situación, ¿no? En la parte de transparencia. A título personal, creo que es fundamental ser abiertos con las personas y hablarles. Esta es la situación de los sueldos o estos son los bonos. ¿Qué puedes comentar? Sí, bueno, para llegar a eso se necesita cierto grado de madurez organizacional, porque a veces como, si bien ahorita, por ejemplo, los que nos escuchan no tienen un tabulador de sueldos o no hacen una encuesta de sueldos, que también es un tema que es importante que se diga, lo voy a hablar únicamente de forma breve. La encuesta de sueldos te ayuda a que llegues a percibir, porque las empresas dan lo que le pagan a cada puesto y los beneficios que pagan. Entonces tú compras esa encuesta para saber cuánto está pagando la competencia. Es un software que te permite compararte con el mercado y de esa forma puedas tú darte cuenta en dónde estás en relación a tu competencia o a la industria con la que te quieres comparar. Para esto, quien te venda esa encuesta debe ser alguien que tenga un nicho abarcador en el mercado para que te puedas tú comparar. Entonces, ya una vez que tú haces esto, pues ya tienes aquí un marco ya más general, ¿verdad? De lo que vas a hacer. Entonces, aquí en esta parte, ¿verdad? Cuando tú ya vas a hacer eh, una, una, una transparencia para comunicar, es porque tú ya tienes analizado bien el tabulador de sueldos, tú ya lo hiciste, tú ya tienes una estructura en relación a lo que le está pagando la industria, ya tienes un análisis y entonces tú decides abrir esta parte. Muchas empresas dicen es que el salario no lo van a conocer y a veces estratégicamente es bueno que para ciertos puestos no se sepa. Pero acuérdense que los colaboradores en el día a día se lo comentan. El radio pasillo es muy conocido donde la gente le dice al otro, yo gano tanto, ¿verdad? Entonces realmente ya lo saben. Entonces, el comunicarlo formalmente es nada más evitar que la gente se sienta excluida o que sienta que lo estás engañando en algo que la gente ya sabe. Si tú estás identificando que un colaborador tuyo es clave y que gana muy poco, pues entonces acércate a él, ¿verdad? Y dile que estás haciendo un análisis y ya claro que la empresa quiera, porque también hay muchas veces que no les dan sueldo y no es que el DRH no lo quiera hacer, sino que la empresa dice, no, no le voy a dar porque apenas puedo con mis gastos. Pero si ya hay una apertura, entonces acercarse y tener claridad sobre lo que se va a hacer, la estrategia, ayuda a que la gente se sienta bien y diga, bueno, mira, sé que gano poco, pero ya al menos se están acercando a mí para comentarme que van a hacer un plan para que yo llegue al nivel tal en tanto tiempo. Eso ayuda mucho a que la empresa sepa. También otra cosa que sepa todos los colaboradores es de que si la empresa tiene un desempeño alto, se le va a dar un incremento de sueldo más alto. Porque el decir únicamente, ¿le vamos a dar a todos igual? No, eso es ilógico. O sea, hay que ver el desempeño y en relación al desempeño dar incrementos de sueldo. Algunas veces usan rangos que sirve mucho. Si tú tienes un desempeño bueno, te voy a dar el 3%. Si tú tienes un desempeño muy bueno, que es más alto que el bueno, te voy a dar el 5%. Si tú tienes un desempeño extraordinario, que es un desempeño que se sale del nivel que comúnmente tienen todos, es mucho más alto, te voy a dar desde el 7 hasta el 10. Entonces, fíjate, tú juegas con el desempeño. Para esto tienes que hacer una medición del desempeño, porque si no lo mides, ¿cómo vas a enlazarlo a la retribución? Por eso es importante que lo midas. Para eso vamos a hablar más adelante de un podcast que tiene que ver con el desempeño y la asociación que tiene que ver con el sueldo. Pero bueno, en pocas palabras, se mide y se asocia. Y de esa forma la gente en la transparencia sabe, oye, es que yo no me desempeñé bien, entonces yo no esperaría un bono alto. Porque mira, en mis métricos, en mis indicadores, Y es un motivador para ellos también, ¿no? Entender que no lo hicieron bien y se van a esforzar por lograrlo. entonces eso es claridad, eso es el que le digas a la gente, te voy a dar más, pero siempre y cuando logres más, te voy a dar menos, pero siempre y cuando logres menos. Entonces la gente sabe y se va a esforzar por el alto desempeño, porque es claro para todos. Y además, informándole a las personas, logramos esta parte de que no se preste a chismes
sepan en dónde están y hacia qué punto pueden llegar haciendo bien su trabajo. Y entendemos que muchas de las empresas que nos escuchan no tienen quizás una estructura tan buena en sus sueldos y pocas realmente se llegan a interesar. Más cuando son empresas chicas que apenas están en el crecimiento y dicen, bueno, pues es que realmente a mí no me interesa tanto esta parte de los sueldos. ¿Por qué? Porque yo estoy enfocado ahorita en sobrevivir, porque apenas está en un proceso de crecimiento, ¿verdad? Pero a esas empresas que apenas están en el proceso, en el de crecimiento, creo que ahí es donde tienen que implementarlo, porque el desempeño que la gente tenga muchas veces va a tener que ver con qué tan motivados están, con cómo se sienten con la empresa. Entonces, si tú le estás dando muy poco, tienes una desorganización en donde a un mismo puesto, aunque tengas dos, aunque tengas dos gente o dos gentes en ese mismo puesto, le vas a pagar quizás a uno mucho y a otro poco, y ahí entonces estás generando desmotivación. Entonces, el hecho de que tú tengas un tabulador muy claro y muy definido, aunque seas chico, te va a definir y te va a ayudar. Y si eres una empresa grande, no, pues una empresa grande es mandatorio que tengan un tabulador de sueldos muy estructurado y una estrategia que les ayude al alto desempeño. Creo que si vas empezando, es necesario que tengas un tabulador para que hagas la estructuración a futuro del crecimiento de la empresa. Y como bien comentas, si eres una empresa grande, sí o sí necesitas un tabulador. Claro que sí. Entonces necesitamos hacerlo y bueno, aquí está el reto, ¿verdad? Si no eres especialista o si no sabes cómo hacerlo, bueno, acércate a los que sabemos, a los que sí lo sabemos implementar, a los que podemos darte una guía. En Psicosmart tenemos algunos software que te pueden ayudar para la encuesta o también para la evaluación que te va a llevar a el tabulador de sueldos. Solo es que tú nos busques y que pidas información y con gusto te la podemos dar. Vamos a pedirle a nuestra editora que por aquí ponga la página de Salaries y en la descripción tanto del podcast en YouTube, en Spotify y en redes aparezcan ahí algunos de los sistemas de los que platicamos para que quien nos vea si tiene interés de conocer más estas herramientas o aplicarlas en su organización, pues ahí encuentra la información. Claro que sí. ¿Algo más que quieras comentar, Jorge? No, pues yo creo que este tema es muy interesante, yo creo que es un tema que tiene mucho todavía para que se hable, pero aquí básicamente es a las empresas que nos oyen, a los líderes que están aquí escuchándonos, ¿qué pueden hacer? Bueno, empiecen por las bases. Pues hay que primero empezar a identificar qué es lo que tienen que modificar. Y como tiene que ver todas estas cosas con la economía de la empresa misma, pues hay que involucrar a los directores, aquellos que toman las decisiones. Y de esta forma ustedes van a de poco a poco implementar una estrategia que les dé el resultado que ustedes quieren en estas áreas. Pues muchas gracias, Jorge, por una vez más acompañarnos en este podcast. Sin dudas es muy ameno estos programas. Gracias, Alejandro, que estén bien. Los invitamos a todos que nos sigan comentando qué temas les gustaría que abordáramos en este podcast. También que nos sigan en nuestras redes sociales, que compartan este programa a sus colaboradores, a sus colegas, para que esta información también llegue a ellos. Recuerden un podcast nuevo cada semana. Nos vemos a la próxima.